Buenos días, un saludo para todos ustedes. Le doy gracias a Dios por este nuevo día, pero también por la vida de cada una de las personas que nos ven. Quiero compartir una palabra hoy que está en Juan, en el capítulo número 6, versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús les dijo estas palabras a la gente que estuvo presente cuando él multiplicó los panes y los peces, que eso fue al otro lado del mar de Galilea. Pero ellos querían que este milagro se volviera a repetir. Ellos querían que recibir la enseñanza de Jesús, pero a la vez querían también recibir alimento físico, ¿sí? Pero habían unos rabinos que les habían enseñado a ellos de que cuando Jesús volviera les iba a dar el maná, así como en los años antepasados, Moisés se los había dado, que era el maná cuando estaban en el desierto. Pero después de todo esto, de todo lo que les decían a ellos, Jesús siempre decía que él era el Mesías. Y Jesús luego les exhorta y les dice a ellos que ese pan, ese maná que ellos habían recibido en el pasado, era un pan que venía y que no había llegado directamente de Moisés, sino que era un pan que venía del cielo, o sea, el alimento físico. Pero él les estaba ofreciendo el otro pan, que era el pan de la vida, o sea, un pan espiritual. Y les dijo que no había sido Moisés el que les había dado el alimento. Él les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les dejó muy claro esto, que ese milagro no lo había hecho Moisés, venía directamente del Padre. Pero no era el pan, en realidad que ellos estaban creyendo que era el mismo pan que venía ahora del cielo. Cuando Jesús les dice ahí que era el pan del cielo, el que venía, era el mismo Jesús. Era el mismo Jesús que vino a traernos vida y vida en abundancia. Y ese pan del cielo, el Señor nos habla ahí, cuando dice aquí, dice, y el segundo era el maná que recibieron, que no fue el verdadero pan, ¿cierto? No era el verdadero pan del cielo, era el maná, el alimento físico, y era solo un pan terrenal, ¿cierto? Sabemos que era pan terrenal. Y es aquí cuando Jesús pone a Moisés, digámoslo que lo puso a un lado, ¿sí? Porque todos decían que era Moisés y Moisés. Y se presenta como el verdadero pan que satisface la verdadera alma del hombre. Él se presenta, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí ves? Pero ¿por qué les está diciendo eso? Él es el pan, la palabra de Dios. Y cuando nosotros buscamos a Jesús y comenzamos a estudiar la palabra y a vivir la palabra de Dios, Él habla de que no vamos a tener hambre, pero también nos habla de que nunca jamás vamos a volver a tener sed. Es algo muy lindo cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida. Y es el primero de 7 dichos que Jesús decía en el Evangelio de Juan. Recuerda cuando Él dice, yo soy el pan de vida. Pero también nos dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. El Señor es nuestro pastor. Dice, y yo soy la resurrección y la vida. Pero también nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también ahí nos habla, yo soy la vid verdadera. O sea, cuando Jesús habla de sí mismo como el pan, Él estaba usando una imagen que todo el mundo conocía, el pan. ¿Sí? Recuerda que en esa época comían mucho pan y ese era como el alimento principal, el que siempre se veía en la mesa, el pan. Pero, ¿qué es lo que hace que ese pan del que Él está hablando sea ese pan tan importante, el pan espiritual? Está hablando y nos está diciendo que ese pan es esencial para la vida. Y mira que acá en un versículo atrás, en el versículo número 27, Él dice, trabaja no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. O sea, sabemos que Jesús es el pan de vida, pero mira lo que nos dice. ¿Por qué? Porque mucha gente está trabajando por las cosas del mundo, por lo secular. Y Él nos está diciendo, trabaja por el pan de vida, ¿sí? Que es la vida eterna, Jesús. Trabajad por el crecimiento espiritual, porque se descuidan trabajando en lo secular, pero descuidan el trabajo que nos lleva a la vida eterna, que nos trae y nos da ese pan de vida, que es Jesús. Por eso, hoy en día, vemos cómo mucha gente vive con sus afanes. La gente vive afanada, buscando dinero, porque necesitan esto o aquello, porque necesito todas mis cosas materiales, pero la vida espiritual la están dejando a un lado. Y recuerda que ese es el pan que nosotros necesitamos, ¿sí? Ese pan de vida que es Jesús, de nuestra vida espiritual. Ese es el pan más esencial que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Es el alimento básico en la vida de muchas personas, el pan terrenal, ¿sí? O sea, la comida, los alimentos. Pero si la gente muere solamente comiendo ese pan terrenal, ¿qué va a pasar ahí? O sea, el Señor hoy nos está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el que te da vida en abundancia. Por eso Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más que toda esta enseñanza que nos da el Señor? Y es el momento de que si tú aún te has apartado de Dios, comienza a buscar ese pan de vida que es Jesús. Él es el alimento que todos nosotros necesitamos, el alimento del alma, el alimento espiritual. Comienza a trabajar por esa vida eterna, comienza a trabajar por ese crecimiento espiritual que todos nosotros necesitamos, ¿sí? Todos nosotros, los hijos de Dios, no podemos vivir sin ese pan, que ese pan de vida que es Jesús. Por eso hoy el Señor nos está hablando de que dejemos de los afanes de estar trabajando por lo terrenal y nos dediquemos más bien a trabajar por ese pan de vida que es nuestra vida eterna al lado de Jesús. Muchos están tratando de vivir una vida sin Jesús, pero sabes una cosa, nosotros sin Jesús no somos nada. Nosotros tenemos que ir buscando ese camino de la vida eterna, ese camino de la vida que es Jesús. Nosotros sabemos que necesitamos más de ese pan de vida que el pan terrenal. Cuando tú buscas ese pan de vida que es Jesús, tú vas a tener todo. Te va a llegar el pan terrenal. Así como cuando a ellos les llegó el maná, cuando en la época en el desierto con Moisés. Recuerda que Jesús les dijo, es que no fue Moisés, que había sido el Padre. Porque ponemos la mirada en las personas que nos bendicen. Sabes que ellos recibieron bendición porque Moisés oraba, pero que la bendición no vino a través de Moisés, sino que vino directamente de Dios. Muchas veces creemos que porque alguien nos apoya o nos ayuda, que esa persona fue la que nos bendijo. No, es Dios el que nos bendice a través de las personas. Por eso nosotros no podemos vivir sin Jesús. Nosotros los hijos de Dios no podemos vivir sin Él. Nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas, pero sabes de que a medida que vamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, va a haber un momento en que nos vamos a reventar, porque no vamos a aguantar, porque no vamos a resistir. Pero cuando tú estás con Jesús, tú sabes de que Él nos lleva de su mano, ¿sí? Dice la palabra que por el camino estrecho, que es el camino a la vida, es ese camino angosto que nos conduce a una vida eterna con el Señor. Por eso Jesús es la vida, y sin Jesús nuestra vida espiritual va a permanecer muerta. Tenemos que darle vida a nuestra parte espiritual, y es a través de Jesús. Recuerda, Él es el pan de vida. Por eso Jesucristo nos habla perfectamente de lo adecuado hoy en este versículo, que Él es el que suple todas las necesidades de nosotros los hombres. Y a veces algunas personas piensan que todo lo que ellos tienen fue conseguido por el trabajo y el sudor de su frente. No, es porque Jesús es un Dios de misericordia. Y es tan grande la misericordia de Él que a través de también la labor de nuestra mano nos bendice. Pero ¿sabes algo? Tenemos que luchar primero por obtener ese pan de vida.
Tenemos que trabajar para ello, para nuestro crecimiento espiritual. Todos los días la gente come pan terrenal. O sea, tú todos los días comes tus alimentos, tu desayuno, tu media mañana, tu almuerzo, ¿sí? Ese pan físico. Pero aún no es más importante nuestro pan espiritual. Jesús es lo más importante en nuestra vida. Él suple todas nuestras necesidades. Él cura nuestras enfermedades. Él trae vida, trae esperanza a la vida de todos nosotros. Por eso es el pan que nosotros debemos de buscar. Entregar toda nuestra vida a Jesús. Abandonarnos a Jesús y que Jesús sea el centro de nuestra vida. Y que Jesús sea toda nuestra vida. Que haya un cambio de nuestra vida por la vida de Jesús. Y que esa vida de Jesús sea la que venga a operar en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros en Dios nada podemos hacer. Por eso es muy importante de que reflexionemos hoy sobre este versículo donde Él nos dice que Él es el pan de vida. Y es ese pan que todos nosotros necesitamos. Mira que Él dice que nunca vamos a tener hambre, pero que nunca tampoco vamos a tener sed. Él es el pan de vida, Él es el cáliz de salvación y Él es nuestro único y verdadero Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Sí? Por eso el Señor nos invita hoy. Mira todo a tu alrededor y cuántas personas en este mundo se encuentran satisfechas. Muchas de ellas se están cargando problemas pesados, pero no saben de que se satisfacen con un pan terrenal, pero que si ellos miran más allá en el espíritu, esa satisfacción porque están conformes con lo que tienen, si ellos miran más allá, te vas a dar cuenta de que hay mucho más, algo más profundo en nuestro ser, que es nuestra parte espiritual. No te conformes con lo que tienes, el Señor tiene mucho más, pero mucho más es en nuestra parte espiritual. Crezcamos espiritualmente, comamos y bebamos de ese pan y de esa agua que el Señor nos da, que es a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos cambia, que nos renueva, que nos transforma y que nos da vida. ¿Sí? Comienza a tomar del pan que te da crecimiento. Todos necesitamos crecer nuestra parte espiritual. La iglesia de Jesús está muy débil. ¿Sabes por qué? Porque muchos se han alejado a comer del pan terrenal. Porque muchos han dejado de creer en Jesús. Muchos han dejado que su fe comience a menguar. Pero es el momento de que comience tu fe a crecer. De que comiences a creer de que Jesús es el camino por donde nosotros debemos de seguir y que es el que nos da ese pan que nosotros necesitamos. Recuerda, apartados de Dios, nada podemos hacer. Busca a Jesús, que Él te ama y Él está con los brazos abiertos para decirte, acá estoy. Él entrega todo lo que tú necesitas, te lo entrega al Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes a esta misma hora, a las 7. Recuerda, debes de asistir a tu iglesia este fin de semana. Apoya a tu iglesia. Recuerda que Jesús no vino a que le sirvieran, sino a servir. Eso mismo quiere de nosotros, que nosotros le sirvamos a Él. Tú no le estás sirviendo a tus pastores, tú le estás sirviendo a Jesús. Y Él nos está llamando a servir. Congrégate, no dejes de congregarte este fin de semana. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que está ahí. Y nos vemos el próximo lunes. Te mando un abrazo y que la presencia de Dios siempre esté contigo. Chao.